¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Les agradecemos mucho que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos sucesos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos para tratar de comprender y entender qué es lo que sucede en nuestro entorno. El escenario político electoral del 2025 tiene como asunto relevante la elección de más de 5,000 nuevos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, pero también se escenificarán el domingo 1 de junio del año que hoy empieza, se escenificarán los comicios para renovar 212 ayuntamientos en el estado de Veracruz y 39 presidentes municipales en el estado de Durango. Por los antecedentes más recientes del pasado domingo 2 de junio del 2024, todos los pronósticos anticipan victorias amplias de la coalición que integran Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, en las dos entidades en las cuales se van a elegir presidentes municipales, síndicos y regidores. En los comicios para la renovación de la mitad de los cargos en el Poder Judicial de la Federación, que se realizarán el domingo 1 de junio del 2025, habrá un total de 5,379 candidaturas, de quienes aspirarán a desempeñarse como ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, magistrados de circuito y jueces de distrito. Esta cantidad de aspirantes superará las 3,406 candidaturas que aparecieron en las boletas electorales de los comicios federales y estatales del domingo 1 de julio del 2018, pero serán mucho menos candidaturas que las 20,708 que se disputaron en los comicios federales y locales durante las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Esas del 2 de junio del 2024, las más recientes, han sido hasta el momento las elecciones más grandes que se han realizado en la historia del país. 20,708 cargos estuvieron en disputa en junio pasado y en junio próximo se pondrán en juego 5,379 cargos en el Poder Judicial, además de las 212 presidencias municipales en Veracruz y las 39 alcaldías en el estado de Durango. El volumen mayor de cargos para el Poder Judicial que se disputarán en los comicios de junio del 2025 corresponderá a magistrados de tribunales colegiados de circuito y magistrados de tribunales colegiados de apelación, además de titulares de juzgados de distrito que sumarán un total entre magistrados y jueces, sumarán un total de 5,100 candidaturas. Solo entre magistrados para tribunales colegiados de circuito, magistrados de tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito se van a disputar en junio, solo en esas categorías, 5,100 candidaturas estarán en la boleta.
Habría que tomar en consideración que para cada cargo disponible de ministro de la Suprema Corte, de magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial y de magistrado del Tribunal Electoral, habrá 9 candidatos para cada cargo disponible, pues cada uno de los poderes de la Unión, estamos hablando del Ejecutivo, representado por el presidente de la República, del Legislativo, que representan las cámaras de diputados y senadores, y el Poder Judicial, cada uno de esos poderes podrá proponer 3 aspirantes para cada cargo disponible en la Suprema Corte, en el Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados del Tribunal Electoral. 9 candidatos por cada uno de los cargos que estén disponibles, propuestos 3 candidatos por cada uno de estos 3 poderes que le mencioné. Por lo tanto, habrá 9 candidatos para cada uno de los cargos disponibles en estas instituciones judiciales. Pero no hay que perder de vista que para cada uno de los cargos disponibles de magistrados de tribunales colegiados y de tribunales colegiados de apelación y jueces de distrito, para estas 3 figuras que se pondrán en la elección del 2025, habrá 6 candidatos para cada uno de los cargos disponibles. ¿Por qué en este caso 6 candidatos por cada cargo disponible? Porque para estos supuestos de magistrados de tribunales colegiados de circuito, de tribunales colegiados de apelación y jueces de distrito, cada uno de los 3 poderes de la Unión, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, podrán proponer 2 aspirantes cada uno respectivamente. Por lo tanto, habrá una diferencia. Habrá 9 candidatos para ministros de la Suprema Corte, para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y para magistrados electorales habrá 9 candidatos para cada cargo disponible. Pero en el caso de magistrados de tribunales colegiados de circuito, de tribunales colegiados de apelación y de jueces de distrito, solamente habrá 6 candidatos para cada uno de los cargos que estén disponibles. Veremos más adelante en una tabla cuántos cargos estarán disponibles en cada uno de estos supuestos. Vemos en la diapositiva número 5. En la diapositiva número 5 vemos ilustrada gráficamente esta situación. Vea usted, en la parte de arriba vemos los cargos por los que se votará en todo el país y en las 5 regiones plurinominales. Estamos hablando de 279 cargos. ¿Por qué? Vea usted, ministros de la Suprema Corte, 9 cargos disponibles, se van a elegir 9 ministros de la Suprema Corte. Para cada cargo disponible habrá 9 candidatos y por lo tanto el total será de 81 candidatos. Para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial habrá 5 cargos disponibles. 9 candidatos por cada cargo disponible da un total de 45 candidatos. Para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se elegirán solamente 2 magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral y para cada una de esos cargos disponibles habrá 9 candidatos y en total serán 18 candidatos. Para cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, hay 5 regiones en el país y cada región tiene una sala regional del Tribunal Electoral. Usted recordará que hemos hablado mucho en puntos y comas de las 5 circunscripciones plurinominales, de las 5 regiones electorales en las que está dividido el país. En cada una de esas 5 regiones electorales hay una sala regional del Tribunal Electoral. Usted sabe que las salas regionales del Tribunal Electoral están una en la Ciudad de México, otra en Toluca, otra en Monterrey, otra en Jalapa, Veracruz y una más en Guadalajara, Jalisco. Cada una de esas salas regionales del Tribunal Electoral tiene 3 magistrados. Por lo tanto, se van a renovar las 5 salas regionales del Tribunal Electoral y se van a elegir 15 nuevos magistrados electorales para un total de 135 candidatos. 15 cargos disponibles, 9 candidatos por cargo, suman 135 candidatos.
Y en este caso es pertinente señalar lo siguiente, que si usted vive en una de estas 5 regiones en las que está dividido el país y en una de estas 5 regiones donde opera una sala del Tribunal Electoral, usted no va a votar por los 15 candidatos a magistrados electorales, no, solamente va a votar por los 3 magistrados que correspondan a la circunscripción electoral o región en la que se encuentra ubicado el estado en el que usted vive. En total, cargos para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, para ministros de la Suprema Corte, para magistrados electorales, son en total 31 cargos disponibles y como habrá 9 candidatos para cada cargo disponible, en total se votará por 279 candidatos en todo el país. En el otro supuesto, usted sabe que cada uno de los circuitos judiciales, cada uno de los circuitos judiciales equivale a un estado de la República. Por lo tanto, en México hay 32 circuitos judiciales, uno por cada entidad federativa. Por lo tanto, se van a elegir 402 nuevos magistrados de tribunales colegiados de circuito. 402 nuevos magistrados para tribunales colegiados de circuito. Lo que significa que en este caso, como los 3 poderes de la Unión, cada poder de la Unión va a proponer solamente 2 candidatos para estos cargos, para los que están en la parte inferior de la tabla, en este caso, si hay 402 cargos disponibles para magistrados de tribunales colegiados, habrá por lo tanto 2,412 candidatos. Cuando decimos magistrados de tribunales colegiados, estamos hablando de que usted nada más va a votar por los magistrados de tribunales colegiados que correspondan a su entidad federativa, es decir, al circuito judicial al que corresponda su entidad federativa. No va a votar por los 402, no, va a votar nada más por los que aparezcan en la boleta que corresponda al circuito judicial que sea correspondiente a su estado de la República. Por ejemplo, el primer circuito judicial corresponde a la Ciudad de México. Por lo tanto, la gente que vive en la Ciudad de México solo votará por los candidatos a magistrados de tribunales colegiados de circuito que vayan a quedar en la Ciudad de México, en el primer circuito judicial. También se va a votar por magistrados de tribunales colegiados de apelación. Igual, solo los magistrados de tribunales colegiados de apelación que correspondan a su entidad federativa van a aparecer en la boleta que usted tendrá que elegir. Y para este caso de los magistrados de tribunales colegiados, estamos hablando de 62 cargos, es decir, 372 candidatos en total. Y para los titulares de juzgados de distrito, en cada uno de los 32 circuitos judiciales hay un número diferenciado de juzgados de distrito, dependiendo de la población y de la extensión de cada uno de los estados que son equiparables a cada uno de los circuitos judiciales. Para juzgados de distrito se va a votar por 386 nuevos jueces de distrito. Para cada uno de estos cargos disponibles, de estos 386 cargos de jueces de distrito, habrá 6 candidatos y por lo tanto habrá en el país 2,316 candidatos. Y nuevamente la observación, usted solamente votará por los jueces de distrito que estén incluidos en el circuito judicial al que corresponda su estado. No va a votar por los 386 jueces del país, no, solamente votará por los jueces de distrito que estén incluidos en el circuito judicial que corresponda al estado de la República donde usted vive. De tal manera que habrá en esta parte inferior de la tabla 850 cargos disponibles. Por cada uno de esos 850 cargos disponibles habrá 6 candidatos, de tal manera que en total se votará por 5,100 candidatos, dependiendo del estado donde usted viva y del circuito que corresponda al estado donde usted vive. De tal manera que así es como hacemos el total
de 5.379 candidatos por los que se votará el domingo 1 de junio del 2025. Cada uno de los 32 estados de la República equivale a un circuito judicial. Hay tres circuitos judiciales en los cuales se concentra la mayor cantidad de cargos disponibles, por razón natural, los más grandes. ¿Cuáles son? Bueno, la Ciudad de México, que corresponde al primer circuito judicial, con 168 plazas que se pondrán a la elección de los ciudadanos. También el Estado de México, en donde habrá disponibles 54 posiciones en el Poder Judicial, y Jalisco, con 55 cargos disponibles, también tendrá que resolverse mediante voto popular directo y secreto. Esto es nada más un ejemplo de la cantidad de cargos que estarán en juego en las entidades más grandes. Para que usted tenga una idea aproximada de la cantidad de candidatos por los cuales tendrá que votar el ciudadano en junio del 2025, tome nota que solo en el primer circuito judicial, que corresponde a la Ciudad de México, se va a votar por 1.179 aspirantes. Es decir, del total de más de 5.000 candidatos que habrá en junio, 1.179 corresponderán al primer circuito judicial de la Ciudad de México. En el segundo circuito judicial, que corresponde al Estado de México, la suma total de candidatos por los que la gente podrá sufragar serán 495 aspirantes. Y en el tercer circuito judicial, que corresponde al Estado de Jalisco, los ciudadanos podrán votar por 501 candidatos a diversos cargos en el Poder Judicial. Y vemos en la diapositiva número 8, en esta diapositiva número 8 vemos gráficamente el ejemplo que le mencionaba hace un momento de los tres circuitos judiciales más importantes y más grandes de la República. El primer circuito judicial, Ciudad de México; el segundo circuito judicial, Estado de México; y el tercer circuito judicial, Jalisco. Ahí ve usted cómo en la parte superior observamos que para magistrados colegiados de circuito, 99 cargos, multiplicados por 6 candidatos por cada uno de estos cargos en disputa, son 594 candidatos. De tal manera que entre magistrados colegiados de circuito, magistrados colegiados de apelación y juzgados de distrito, jueces de distrito, en la Ciudad de México, como le decíamos hace un momento, se va a votar por 1.008 candidatos, en el Estado de México por 324 candidatos y en Jalisco por 330 candidatos. ¿Cuántos cargos van a estar en juego? 168 cargos en la Ciudad de México, 54 cargos en el Estado de México y 55 cargos en el Estado de Jalisco. Y en la parte baja vemos los cargos adicionales por los que se votará en todo el país y en cada una de las 5 regiones plurinominales o de las 5 circunscripciones plurinominales, como lo vemos en el caso de las votaciones de diputados federales. Aquí no vamos a votar en cada circunscripción por diputados, vamos a votar en este caso por magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de la Sala Superior, magistrados de las salas regionales. Y en este caso, en el caso de la parte inferior, en la tabla inferior, vemos que en el caso de ministros de la Suprema Corte, 9 candidatos por cada cargo disponible. En el caso de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 9 candidatos por cada cargo disponible, son 5 cargos por 9, 45. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de las salas regionales del Tribunal Electoral son 9 candidatos por cada cargo disponible, como lo ve usted ilustrado en esta tabla, que la puede ver, le pone alto al video y usted podrá ver con detalle cuáles son los candidatos que se van a elegir. Si usted observa, en la parte baja de la tabla, dice magistrados de sala regional del Tribunal Electoral. Ahí pongo nada más 3 cargos porque se supone que en cada una de las 5 regiones electorales del país se votará solo por los 3 magistrados electorales que correspondan a la sala regional, que tienen por cabecera, como le decía a usted, la Ciudad de México, Toluca, Estado de México; Jalapa, en el estado de Veracruz;
Monterrey en Nuevo León y Guadalajara en el estado de Jalisco. Cada una de esas cabeceras cubre varias entidades federativas y los ciudadanos votarán solo por los 3 magistrados electorales que estén compitiendo para la sala regional que corresponda a cada uno de sus estados. ¿Cuáles son las dimensiones de la próxima elección judicial? Para que tengamos una idea de las dimensiones de la votación para renovar el Poder Judicial, en junio del 2025 podemos tomar como referencia los 2 más recientes comicios presidenciales, los de 2018 y 2024. En las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 se disputaron, como le decíamos, 3.406 cargos, de los cuales 629 fueron federales y 2.777 estatales, como lo vemos en la diapositiva número 10. Ahí ve usted los cargos por los que votamos en el 2018. Presidente de la República, uno. Votamos en el 2018 por 8 gobernadores. También votamos por jefe de gobierno. 64 senadores de mayoría relativa. 32 senadores de representación proporcional. 32 senadores de primera minoría. 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Y así vemos desglosado por lo que votamos. Votamos por 1.596 presidentes municipales, por ejemplo. También votamos en el 2018, votaron quienes viven en la Ciudad de México por los titulares de las 16 alcaldías en que está dividida la Ciudad de México. En total, en los comicios del 2018 se votó por 3.406 candidatos. Y nos vamos adelante por el volumen de cargos en disputa y de candidatos que participaron. Hasta la fecha, los comicios más grandes en la historia de México fueron los del 2024, los de junio pasado, cuando se pusieron a consideración de los ciudadanos 20.708 puestos de elección popular. Y en la diapositiva número 12 vemos ilustrado gráficamente este asunto. En 2024, en junio pasado, votamos por 20.708 cargos de elección popular. Del lado izquierdo ve usted lo que corresponde a la elección federal, 629 cargos, presidente de la República, diputados y senadores. Y a la derecha vemos los cargos que se disputaron en las elecciones locales de todo el país. En los comicios del pasado mes de junio se votó en las 32 entidades de la República para presidente, para diputados federales y senadores, pero también hubo elecciones de diputados locales y de presidentes municipales. Solamente 2 entidades no tuvieron elecciones de presidentes municipales. Son justamente los estados de Veracruz y de Durango, que tendrán elección de presidentes municipales el próximo 1 de junio. Pero aquí vemos en esta diapositiva 12 que el pasado mes de junio se votó por 1.802 presidentes municipales. También se votó por 1.098 diputados locales, además de que elegimos 500 diputados federales, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. También en los estados de la República votamos para renovar los congresos locales y se votó por 1.098 diputados locales. Y bueno, también en el paquete fueron 14.764 regidurías. Cuando vemos estos números y vemos los números de la elección judicial, nos damos cuenta que sí, parece que son muchas candidaturas, pero una vez que se acomodan en la boleta, la gente tiene la opción de elegir y de decidir en números proporcionales a las dimensiones de su estado y de los cargos que van a estar en disputa en cada estado. Por ejemplo, pongo un caso muy simple. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, se vota por 20 diputados federales, pero también se vota por 20 diputados locales. Nada más que en el caso de Jalisco, también se vota por 18 diputados plurinominales, es decir, se eligen 38 diputados locales en Jalisco, de los cuales 20 son de mayoría y 18 de representación proporcional. Y así en la mayoría de las entidades del país hay muchos más diputados locales que diputados federales.
Por lo tanto, lo que a simple vista parece una cantidad muy grande, ya cuando se acomoden las boletas, ya la gente tiene la opción de elegir con mayor calma quienes quiere que lo representen. Bueno, también hay que tener presente que el domingo 1 de junio del 2025 habrá otros dos procesos electorales más para definir presidentes municipales en dos entidades del país, Veracruz y Durango. Por su población y el total de votos potenciales, Veracruz es la cuarta entidad más importante del país y Durango está ubicado con base en los mismos parámetros en el lugar número 25. Es decir, Durango es una entidad que en población y en cargos electorales es mucho más pequeña. Veracruz tiene 212 presidencias municipales y el estado de Durango solamente tiene 39. Desde el domingo 1 de diciembre del 2024, Veracruz está gobernado por Norma Rocío Nale García, quien triunfó en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, mientras que el estado de Durango es gobernado desde el 2022 por el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal, y es Durango una de las dos entidades que el partido tricolor conserva en toda la República, junto con la gubernatura de Coahuila. En Veracruz, Morena y sus aliados gobiernan actualmente 103 municipios de los 212 que tiene la entidad, mientras que sus opositores de PAN, PRI y PRD suman 61 alcaldías. El resto de las presidencias municipales en Veracruz están en poder de partidos nacionales que perdieron su registro en el 2021 y otras están en manos de 4 partidos estatales. El dominio de Morena y sus aliados se ha acentuado en Veracruz en los más recientes 6 años. ¿Por qué? Mire usted, en los comicios del 2018, el morenista Cuitláhuac García ganó con una diferencia de 5 puntos porcentuales, mientras que en junio pasado la ventaja de Norma Rocío Nale fue superior a 27 puntos porcentuales. También en esos comicios del domingo 2 de junio del 2024 en el estado de Veracruz, fue muy clara la victoria de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo, quien captó el 66.45% de los sufragios en el estado contra apenas el 23.04% del aspirante de la coalición panista Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. La actual presidenta sumó 2.441.410 votos contra 846.824 de Berta Xóchitl. El triunfo de la coalición morenista, sigamos haciendo historia en la contienda por los 19 distritos electorales federales, fue también aplastante en junio pasado, pues ahí la coalición oficialista sumó en Veracruz 18 victorias por el principio de mayoría relativa y solo hubo un triunfo de la coalición Fuerza y Corazón por México. Es decir, de 19 distritos electorales federales, Morena ganó 18 y la oposición apenas le arrebató uno, y fue un distrito que tiene por cabecera Boca del Río en el centro de Veracruz. Pero en la disputa de las dos senadurías de mayoría relativa que estuvieron en juego en Veracruz, el triunfo fue para Morena y sus aliados. Y vemos en la diapositiva número 17, vemos cuáles son los municipios de Veracruz ganados en 2021 por partidos políticos nacionales. Son en total 212 municipios en Veracruz, de los cuales Morena, PT y Partido Verde como coalición ganaron 69. El Partido Morena de manera individual ganó 18, en tanto que el Partido Verde Ecologista logró 10 y el Partido del Trabajo se llevó 6. Hay otros partidos como Fuerza por México, que perdió su registro nacional en esos comicios del 2021 y tiene 7 alcaldías. Redes Sociales Progresistas, que también perdió el registro en el 21, tiene 6 alcaldías. Y vemos otros casos como el Partido Encuentro Solidario, que también perdió el registro en el 2021, pero que logró amarrar 2 presidencias municipales en Veracruz. Y abajo
En la franja de abajo vemos los municipios veracruzanos que fueron ganados en 2021 por partidos políticos estatales. Partido Podemos ganó 5, Todos por Veracruz 5, el Partido Cardenista ganó un municipio y Unidad Ciudadana ganó 4 municipios. Este es, en este momento, el panorama en Veracruz al que llegarán a los comicios del 1 de junio del 2025, donde la presunción por los antecedentes inmediatos es que Morena y sus aliados ganarán la mayoría de los 212 presidencias municipales que estarán en juego. En el estado de Durango, en la contienda por las presidencias municipales del domingo 6 de junio del 2021, Morena y sus aliados ganaron 18 alcaldías, en tanto que PAN, PRI y PRD sumaron 20 de las 39 alcaldías que estuvieron en juego. Solo que ahora, en el 2025, el PRD prácticamente estará fuera de la contienda, pues en 2024 perdió su registro como partido nacional, lo que podría inclinar la balanza en favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y vemos en la diapositiva 19 los municipios de Durango ganados en 2021 por partidos políticos nacionales. Usted ve que Morena ganó 15, el Verde Ecologista ganó 2, el Partido del Trabajo 1, el Partido de la Revolución Democrática 5, el PRI se llevó 9 alcaldías y el PAN obtuvo 6 alcaldías en el 2021. El Partido Movimiento Ciudadano ganó solo una de 39 alcaldías en Durango. Por la recomposición política que se dio, es muy probable que la coalición morenista se lleve la mayoría de las 39 alcaldías en Durango en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Se presumía que en Durango, juntos el PRI y el PAN serían una fuerza respetable, pero no pudieron imponerle condiciones a Morena y a sus aliados. La coalición Sigamos Haciendo Historia ganó en los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024 3 de los 4 distritos electorales federales. También fueron para Morena y sus aliados los 2 triunfos en la contienda por las senadurías de mayoría relativa en Durango. A esto habría que sumar que en la disputa por la presidencia de la República en esa entidad federativa fue también amplia la victoria de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, con el 58.44% de los sufragios por el 32.13% de la panista Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Es decir, todas las condiciones nos dicen que en Durango, a pesar de que Durango es gobernado por el PRI, en Durango en junio próximo, en la disputa de 39 alcaldías, la coalición morenista se llevará la mayor parte. Y de esta manera concluimos este puntos y comas. El 2025 nos ofrece en el panorama la elección de más de 5,000 nuevos funcionarios en el Poder Judicial, de 212 alcaldes en Veracruz y de 39 presidentes municipales en Durango. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias, muy buenas noches. Descansen ustedes.